Gracias a Dios por su presencia en la alabanza y vamos también a continuar aprendiendo de la Escritura en este ciclo de los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, estudiando la historia que Dios nos ha dejado a través del liderazgo en Israel y cómo ellos influyeron en la nación entera para poder ir delineando los corazones o también afectando las vidas de otros hacia la degradación. Y el día de hoy vamos a ver un tema que es la morada de Dios. Y de manera introductoria quisiera iniciar, antes de ir a los libros de Crónicas y de Reyes, con Isaías 57, verso 15, un pasaje hermoso que habla de dónde es que Dios mora. Dice la Biblia: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí dice la Biblia que Dios, que es alto, que es sublime, que es majestuoso, que es eterno, que siempre ha existido, que nunca dejará de existir, que es santo, esto es, se aparta por su dignidad, por quien es Él, pero sin embargo se relaciona también donde Él es bienvenido y donde Él es bien recibido. Y donde Él es bien recibido, dice, en la altura y en la santidad, y sabemos que en el cielo mora Dios en un lugar precioso al cual nos llama y nos invita. Pero también Él es bienvenido en el corazón quebrantado, en el corazón humilde, y es bienvenido para venir y restaurar ese corazón y para darle vida y cambiar ese corazón y para que Él venga y more. Y si Dios viene y mora en los corazones, los empieza a afectar y los empieza a cambiar de una forma como preparó la morada que Él tuvo en la tierra a través del templo, que hablaremos el día de hoy, para poder estar satisfecho, para poder estar bienvenido. Y por lo tanto es muy importante que esta morada que tuvo Dios en la tierra físicamente, pero que ahora nos aclara que esa morada puede ser en nuestros corazones, la estudiemos para que tengamos el corazón adecuado y para que Dios venga y more en nuestros corazones. Y ese es el tema de hoy. Vamos a estudiar la morada de Dios en la tierra físicamente para aprender y preparar nuestros corazones a tener a Dios de una manera adecuada, comprendiendo los reflejos que esa morada que Él tuvo aquí en la tierra que apliquen a nuestro corazón. Vamos a pedir entonces a Dios su bendición para que podamos ser instruidos por Él y para que aquellos que sean humildes puedan preparar su corazón de una manera adecuada. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, Señor, en tu Escritura, que nos hables, Dios, tantas verdades importantes que hay reflejadas en la morada que tú tuviste en esta tierra, Señor. Te suplicamos de tu Espíritu para que vengas, para que nos instruyas, para que nos ayudes y para que nuestros corazones puedan ser preparados de una manera adecuada. En el nombre de tu Hijo amado, te lo rogamos, bendícenos, Señor. Amén. Muy bien, quisiera empezar diciendo que la morada de Dios en la tierra fue una obra encargada a Salomón, el rey, que ya lo hemos hablado de una manera introductoria en los temas previos, pero ahora lo vamos a ver con más detalle. Y fue encargada incluso antes de que Salomón naciera. Primera de Crónicas 22, versos 7 al 9, dice la Biblia: y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y aquí le está hablando David una profecía que Dios le dio, una predicción. Y David quería hacer ese templo, pero Dios le dijo: no lo vas a hacer tú, porque has sido un guerrero, porque has sido un conquistador, porque has librado batallas, y no reflejarías lo que yo quiero reflejar al mundo a través de quien va a construir ese templo. Y quien construya el templo no debe ser un guerrero, porque el templo tiene un reflejo no de batalla, sino un reflejo de mi presencia, de paz, de bendición, de cuidado de la nación. Y por lo tanto,
le predice, va a nacer de ti un varón que se va a llamar Salomón, y que yo le voy a llenar de paz el reino en sus días, y le voy a dar bendición para que no tenga enemigos, no venga a haber batallas, y él pueda, con esa paz, con esa tranquilidad, dedicarse a construir el templo y a poder transmitir la bendición y el reflejo de lo que yo quiero para Israel y para el mundo entero. De tal manera que Salomón tuvo una intención para nacer, como la tuvo Sansón, como la tuvo Juan el Bautista, como la tuvo también el mismo Señor Jesucristo, que aún fueron anunciados desde antes de que ellos nacieran y que tenía su vida un propósito, y Dios trazó ese propósito aún cuando ellos no habían venido a esta tierra. Su vida estaría llena de paz y su vida iba a ser un reflejo de aquello que Dios quería para poder edificar el templo de una manera gloriosa a Dios. Y cuando ya recibió las instrucciones de su padre y ya estaba él en funciones, él empezó a convocar ayuda de otras naciones para poder traer a los mejores talentos a construir esa casa. Y concretamente fue a Hiram de Tiro para hacer el templo con apoyo de sus trabajadores. Primera de Reyes capítulo 5, versos 5 al 7, dice la Biblia: Yo por tanto he determinado, ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová ha hablado a David mi padre, diciendo: Tú, hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre el pueblo tan grande. Y aquí vemos cómo entonces Salomón empieza a hacer equipo. Hizo equipo con otros que eran talentosos, que tenían capacidad. No fue algo que hiciera solo. No fue algo que decir: yo soy muy sabio, soy muy inteligente, yo sé cómo hacerlo y lo voy a hacer solo. Sino precisamente alguien inteligente y alguien sabio y alguien puesto por Dios hace equipo con los que tienen un llamado, con los que tienen un talento, con aquellos que fueron inspirados por Dios para esa obra. Y vemos que Hiram estaba siendo inspirado por Dios porque él bendijo a Dios y dijo que cuánto bendigo a Dios que le dio un hijo a David que es sabio y quiere visitar a su pueblo y quiere ayudarle en gran manera, y se alegró su corazón. No es que fuera algo pesado el ir a trabajar en el templo, sino que era un privilegio. Y llegaron a un acuerdo justo. Salomón le iba a pagar por el servicio de sus trabajadores para llevar los mejores talentos a construir el templo, y es muy significativo que extranjeros participaron en la construcción del templo en la cual Dios iba a morar, dejándonos Dios un reflejo de lo que iba a venir después, de que no solamente los judíos o los israelitas iban a participar en ser la morada de Dios, sino también el mundo entero estaba llamado a participar en ese privilegio enorme que Dios nos da de poder estar siendo la morada de Él. Esa morada iba a ser totalmente majestuosa y hay descripciones físicas amplias de cómo iba a ser la morada, la cual vamos a estar hablando, algunas referencias, no todas de las muchas que hay, pero algunas que tienen significados importantes para nosotros. En primer lugar, lo hemos hablado previamente, fue hecho en un lugar escogido por Dios. El altar del templo fue el mismo sobre el cual David sacrificó previamente, cuando Dios escogió el lugar y la nación estaba en un juicio tremendo, y Dios visitó y seleccionó ese lugar y detuvo el juicio, como ya lo describimos en una enseñanza previa. Incluso hay una roca que los teólogos el día de hoy hacen referencia a ella en una mezquita y le llaman la roca de Ornán, que es donde se cree que fue el sacrificio y el altar original en el cual sacrificaron Ornán y David. Y bueno, si el puro altar trajo una restauración en un momento de dificultad y de juicio nacional, ¿cuánto más iba a traer no el altar que fue construido donde Dios había dicho, sino un lugar que reflejara la gloria completa de Dios, como ese templo que iban a construir lleno de gloria y de magnificencia? La inspiración para hacer todo aquello que Dios quería era muy grande, porque
al completarse la obra, lo importante no era construir un templo majestuoso, sino lo importante es que Dios iba a venir a morar en ese templo. Primera de Reyes 6, versos 12 al 13, dice la Biblia: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Aquí dice la Biblia que Dios iba a venir y iba a morar en ella. Y que Dios iba a estar siempre en ese lugar. Y que Dios nunca iba a dejar a la nación, sino que iba a estar físicamente morando con Israel. Y que si guardaban sus decretos, si le respetaban por medio de la obediencia, entonces Él iba a venir y iba a estar siempre con la nación. Y eso era una inspiración muy grande. Imagínate trabajar en un lugar sabiendo que Dios iba físicamente a descender y venir a ese lugar. Él iba a llenar de gloria el lugar, iba a estar físicamente, su morada, no solamente en el cielo, sino ahora también en la tierra, en el lugar que Él escogió. Ese lugar fue hecho en un terreno alto y visible, y de hecho, en la época de Salomón fue el más alto de todo el país. Y vamos a ver un esquema en la siguiente imagen, en donde podemos ver del lado izquierdo dónde estaba el palacio de Salomón y luego una escalinata que él tenía para llegar al templo, de la cual ya hablamos cuando estuvimos narrando enseñanzas previas sobre la fuente de la sabiduría de Salomón, que era Dios. Él tenía una escalera en la cual él subía directo al templo. Pero el palacio estaba abajo y el templo estaba arriba. Y en el croquis se ve el relieve. El templo, que está en la parte de atrás, está en un nivel superior. Y también la ciudad de David estaba abajo del palacio y abajo del templo. Y esa forma en la que ellos construyeron el templo más alto que todo lo que había en la ciudad, estaba dejando clara una referencia para el mundo entero. Y esa referencia es: Dios es superior a todo. Dios está muy por encima del rey más sabio que hubiese existido en Israel, que fue Salomón. Pero Dios está muy por encima de cualquier hombre. Aunque ese hombre sea sublime, aunque ese hombre sea importante, aunque ese hombre sea famoso, aunque ese hombre vengan personas como la reina de Sabá, que lo vino a visitar desde fuera y en un viaje largo, pero arriba de ese rey está Dios. Y esto siempre hay que tenerlo claro en nuestros corazones cuando lo estemos moldeando, nos estemos preparando para que Dios venga a morar en nosotros. Dios está por encima de cualquier hombre, cualquier líder, cualquier pastor, cualquier persona. Dios es superior. Y por eso el templo se puso en un lugar superior y más alto que todos los demás lugares. Aunque fuera un rey, una cosa es el rey está aquí, Dios está mucho, mucho más arriba. Y hay que tenerlo claro en la mente de cada uno para que siempre le demos la honra y la gloria a Dios que Él merece. Por eso dice la Biblia: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero y el grande mandamiento. Y Dios es primero que todo. El segundo es semejante, pero no es igual en importancia, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero no es que ames al prójimo en el mismo nivel que amas a Dios. A Dios se le debe amar sobre todas las cosas, y esa superioridad de Dios sobre todo estaba representado en el templo, en un relieve que había en la altura en la que el templo estaba construido. Otro detalle interesante es que había muchos supervisores para la obra. Primera de Reyes 5, verso 16 dice: sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo al pueblo que hacía la obra. Y aquí hay pasajes que hablan de los supervisores y los oficiales que estaban haciendo el templo. En Primera de Reyes, que lo acabamos de leer, habla de 3,300. En Crónicas habla de 3,600. Y no es que fuera un error, sino es que debieron haber ajustes en la planeación y momentos en los cuales jalaron más supervisores porque había más obra que hacer, y después, ya que habían terminado esa sección, quizás en los cimientos o en las paredes o en alguna parte, dejaron de utilizar a esos supervisores y entraron otros. Entonces fue una obra que se fue adaptando según la necesidad, en donde los supervisores fueron llamados o dejados de utilizar una vez que concluían sus labores. Y la cantidad de supervisores, 3,300 o 3,600, cuando más hubo de ellos,
pues es una cantidad muy grande. Pudieron haber tenido 100 personas cada uno, o a lo mejor otro, quizás 50, pero seguramente eran cientos de miles los que estuvieron involucrados de una forma u otra en traer materiales, en hacer preparaciones, en el trabajo. Y fue una obra donde todo el pueblo, o muchos del pueblo, participaron y tuvieron un honor muy grande. Otros ofrendaron, otros ayudaron, y se preparó la obra. 7 años duró la construcción de ese lugar. Y si tú piensas un lugar que los teólogos han afirmado, más o menos tenía, aunque hay variaciones según el tamaño del codo y situaciones así, pero una estimación es que más o menos tenía entre 30 metros por 50 metros. Entonces tener tantas personas involucradas en una construcción que no es absolutamente enorme, sino son 30 por 50, pues está hablando de algo que más que hacer una cuestión muy grande, el énfasis era en hacer una cuestión de mucha calidad, de mucho cuidado. Detalle por detalle estaba todo construido con mucho cuidado, bien revisado, bien planeado y muy bien hecho. De hecho, la Biblia nos habla de una planeación excesiva. Por ejemplo, en la preparación de los materiales para hacer una construcción organizada, no forzada, en donde todo estuviera hecho a la medida. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 7, dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Y esto tiene una implicación muy fuerte. No estaban forzando las piedras, como el día de hoy construimos, cuando haces una barda de piedra y traes la piedra, y la barda te queda la forma que tiene la piedra, la pones, la buscas, luego le rellenas con cemento y luego buscas una que embone y queda a como la piedra pide. Pero aquí era algo totalmente diferente. No traían piedras y las golpeaban en el lugar y las forzaban a entrar, sino que preparaban piedras en otro lugar fuera, las hacían a la medida, y ya que estaban exactamente a la medida, sin que estuvieran forzando con cincel y con ruido y con nada, con toda solemnidad, en silencio, sabiendo que Dios los estaba viendo, llegaban y colocaban una piedra exactamente donde embonaba, y luego la siguiente, y así fueron construyendo con rocas a la medida todo el templo hasta que estuvo terminado. Y esto es un reflejo importante, porque estamos llamados a ser la morada de Dios. Pero estamos llamados a nosotros preparar nuestros corazones. No Dios se va a adaptar a nosotros, sino nosotros nos debemos de adaptar a lo que Él quiera. Él es el Señor. Él es el que está sobre todas las cosas. Y debemos de ser como Él lo pide y a la medida. Y entonces Dios puede venir y se puede glorificar. Los cimientos los trajeron preparados desde lejos. Y eran de gran valor. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 17, dice: y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, piedras labradas. O sea, no solamente eran fuertes, sino eran muy valiosas. Y desde el cimiento todo estaba considerado, no era cascajo, no era cualquier piedra, no era algo, pues, ay, total, le va a haber tierra ahí encima y ya no se van a ver, sino era algo precioso desde el cimiento, fuerte, firme, bello, estable, que podía sostener todo el edificio. Y esto nos recuerda al cimiento de la iglesia, que después los apóstoles iban a proclamar, un cimiento, una piedra escogida y preciosa sobre la cual toda la iglesia es construida, que es el único que puede sustentar toda la edificación, y ese cimiento es nuestro Señor Jesucristo, escogido y precioso. De tal manera que hay muchas referencias en el templo que te reflejan a Cristo para que pudieran ellos empezar a ver a su Mesías de esa forma en la que Dios les estaba revelando el cielo en la tierra. Había 2 columnas también, 2 Crónicas 3, verso 17, dice: y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y la otra a la mano izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Ambas columnas simbolizaban fuerza y estabilidad. Estaban hechas de bronce, adornadas de granadas y eran enormes. No formaban parte de la estructura, sino que estaban aisladas. Y no es que el templo soportara las columnas, sino que las columnas tenían fuerza por sí mismas. Y fueron nombradas por Salomón y fueron hechas por Hiram y flanqueaban el templo.
Había dos de ellas, una le llamaron Jaquín, que estaba a la derecha, y esa palabra literalmente significa Él establecerá. Él establecerá. Y cuando tú llegabas al templo, lo primero que veías en el lugar alto eran dos columnas altas. Y sabías que una de ellas se llamaba Jaquín, Él establecerá, a la derecha. Como Cristo está sentado a la derecha del Padre. Está sentado el que va a establecer. El que viene a cambiar las cosas, el que vino a dar su vida en rescate por muchos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que puede establecer el reino de los cielos en tu corazón, que puede hacer que el cielo se acerque a ti y que puede hacer que vengan sus milagros, su presencia, su bendición, su gracia a tu vida y Él te pueda visitar y te pueda ayudar. Jaquín. La de la izquierda se llamaba Boaz, que literalmente quiere decir en la fuerza, en la agilidad. Entonces, si tú sumabas las palabras, Él establecerá en la fuerza y en la agilidad también. O sea, cuando Dios viene y llega una persona quizás herida, quizás llena de problemas, en dificultades, por fin llegué al templo, por fin llegué a Dios y estoy para derramar mi corazón porque tengo una carga pesada. Y lo primero que veía era una columna enorme. Él establecerá en la fuerza. O también se puede traducir con agilidad. Tú podrás tener un problema muy grande, tú podrás tener una aflicción muy grande, pero hay uno que es mucho más grande que el problema y que tu problema al lado de Dios es como nada, como si fuera una mota de polvo insignificante y que Dios puede establecer, aunque no parezca nada más que caos en tu vida, Él puede venir y lo puede establecer con fuerza, con firmeza, con agilidad, con bendición, recordando la bendición que Dios trae. Y ese nombre de la columna Boaz también hace referencia a un patriarca de la familia de Judá, de donde descendieron los reyes que terminaron siendo David, Salomón y muchos otros. Es una referencia a la línea mesiánica, porque finalmente lo importante no es que fuera David o Salomón, sino lo importante es que ellos estaban en esa línea mesiánica de donde iba a venir no un rey como ellos fueron un rey y después murieron, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que de esa línea mesiánica iba a venir aquel en el cual está la agilidad para cambiar las cosas, está la fuerza y está la capacidad para establecer. Entonces, Cristo estaba presente en el templo, estaba presente en el fundamento, en el cimiento, estaba presente en las columnas, estaba presente en todo reflejo que había en el templo y era un privilegio poder aprender de Cristo, apuntando todas esas señales a referencias mesiánicas que te inspiraban fe, que te inspiraban confianza, que cuando estabas lleno de problemas y de dificultades, había promesas de uno que puede establecer en tu corazón el reino, que te puede hacer fuerte y lo puede hacer ágil. No es poco a poco como dicen los incrédulos, sino Dios puede venir y cuando Él visita, Él todo lo cambia. Entonces, las columnas hacen referencias mesiánicas, como Cristo está a la derecha del Padre, como Cristo puede venir y establecer, Él viene y establece, y hacen referencias mesiánicas también por el nombre Boaz, que está dentro de la línea mesiánica, y de la referencia de que Cristo viene y lo hace con agilidad, con fuerza, rápido, como el ladrón que estaba desahuciado en la cruz, y Cristo que estaba al lado de Él y tuvo el tremendo privilegio, el ladrón, de morir al lado del Salvador. Y con todo respeto, Cristo en ese momento estaba con su gloria menguada porque había sido golpeado, porque había sido herido, porque tenía una corona de espinas, porque la gente lo estaba insultando, porque lo estaban abofeteando, porque lo estaban ridiculizando, porque tenía la ira de todos y el coraje de todos y la molestia de todos en su contra en ese momento. Y todo el mundo lo humillaba, estaba menguada su gloria. Pero cuando aquel que es el Mesías, es la columna, es la referencia de la iglesia, es aquel que puede establecer, que te puede dar la introducción a la iglesia, que te puede recibir, que te puede cambiar. Un ladrón que era digno de muerte, que no era como Jesús, que le habían fabricado culpas que no tenía y no tenía por qué haber sido crucificado, pero injustamente lo colgaron. El ladrón sí había sido ladrón. Volteó y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y Jesús, con agilidad, con fuerza, vino y estableció el reino
en ese ladrón. Por eso Jesús, es importante que cuando nos acerquemos a Él tengamos confianza en que Él está lleno de gracia y de poder y que Él puede venir y cambiar tu vida. No te invita a una religión, no te invita a venir todos los domingos y ser nadie después de estar 20, 30 años y no conocer nada. Eso es una religión que no quiere Dios. Te invita a conocerlo a Él. Y cuando Él se presenta, todo lo cambia. Cuando Él se presentó con Zaqueo, todo lo cambió. Cuando Él pasó al lado de Mateo y lo vio sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, Él dejó todo porque vio a la columna, vio al soporte de la iglesia, vio la esperanza del mundo y dijo, esto es mucho mejor que el dinero que estoy ganando aquí. Y fue y siguió a Cristo porque es digno de ser seguido. Era algo majestuoso el templo. Y cuando llegabas también a la parte exterior, después de ver las columnas, también había afuera algo que le llamaban un mar de bronce, que se veía antes de entrar al templo. Y la Biblia lo describe. Primera de Reyes capítulo 7, versos 23 al 25, dice, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos, de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y le ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 al sur, 3 al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Era una construcción para captar agua. Más o menos había 44,000 litros de agua en ese mar de bronce. Algo dorado, algo precioso, algo lleno de agua, que en un lugar caluroso, desértico, te daba una esperanza de vida, de bendición. Entonces, cuando tú llegabas a ese lugar y veías que Dios puede establecerte, que Dios lo puede hacer con agilidad, y veías un mar que estaba sustentado sobre bueyes que apuntaban a todos los puntos cardinales, al norte, al sur, al este, al oeste, haciendo una referencia al mundo entero, a las naciones del norte, a las del sur, a las del oriente, a las del occidente, que todo el mundo sepa que aquí hay agua, que todo el mundo sepa que su sed puede ser saciada, que todo el mundo sepa que aquí hay uno que puede establecer, que puede cambiar las cosas, que puede edificar tu corazón, que puede cambiar todo en ti, alrededor, en tu familia, en tu vida, que Dios es real, no es una religión, no es algo muerto, es algo verdadero, vivo, poderoso. Y ese mar estaba dando referencias preciosas. Estaba soportado sobre 12 bueyes, como Cristo mandó a 12 apóstoles a proclamar la libertad al mundo entero. Y había 10 bolas como calabazas en cada codo del mar, en cada lugar, en cada punto cardinal. Al norte, 10 bolas, al oeste, al sur, etc. Que era algo artístico. Y que esas 10 reflejan algo especial, como los 10 mandamientos que Dios nos resume en su ley preciosa y que las tiene para todo el mundo. Su ley es para las naciones del norte, su ley es para las naciones del sur, su ley es para las del oriente y para las del occidente. Pero detrás de su ley no está el venir y tener mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, sino está el llegar a beber de un agua que solo Dios te puede dar. Como dijo Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y también haciendo una referencia al agua, que es una forma de la vivencia en la vida diaria espiritual que hay en un nuevo convertido, hubo 10 fuentes de bronce. Primera de Reyes capítulo 7, verso 38 dice, hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos y cada uno era de 4 codos, y le colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Después, de nuevo se habla del número 10. Usaba estas fuentes para la higiene, los sacrificios, para la limpieza, etc. Pero de nuevo se habla de una referencia, el agua que te puede limpiar, el agua que te puede saciar tu sed, el agua que te puede hacer nuevo. 10 fuentes
como los 10 mandamientos, que son para limpiarte, que son para cambiarte, que son para que puedas llegar a la libertad de que Dios te establezca, de que Dios traiga el reino a tu corazón, de que Dios te cambie por completo. Aún en los detalles más finos, el templo era precioso. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 9, dice: y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. O sea, aún los clavos que se usaron eran de oro. Era algo majestuoso por todos lados, lleno de oro. Y estaba en la construcción, ya no estamos hablando del mar de bronce o por las columnas, sino la construcción que estaba llena de oro. Tenía ciertas cámaras que le llaman los aposentos. Y las cámaras eran de oro, de oro. Y en esos aposentos guardaban tesoros, los tesoros de oro, de joyas que había en el templo. Los tesoros más sagrados de la nación se guardaban ahí. Y Cristo hace referencia en el Nuevo Testamento a que compremos de Él oro refinado en fuego, a que tengamos de Él riquezas espirituales, de tal manera que si nosotros preparamos nuestro corazón con oro, dándole un lugar importante a aquello que Dios nos quiere dar, Dios empieza a compartir sus riquezas con nosotros. Como llegaban las riquezas a esas cámaras del templo y ponían joyas y ponían oro y ponían tesoros, los tesoros de Dios en ese templo. Si tú preparas tu corazón con Cristo, comprando de Él oro, si valoras su palabra, si valoras lo que es de Cristo y preparas con oro puro tu corazón, Él te va a dar de sus tesoros. Te va a hacer rico, te va a hacer sabio, te va a hacer listo, te va a dar de su gracia para que tengas gracia y se ve quién tiene las riquezas y quién no tiene nada. ¿Y por qué algunos no tienen nada? Pues porque no tienen oro en el corazón. Porque no se han humillado con Cristo para que Él venga y les dé oro en el corazón. Pero si tú te humillas, si tú te preparas, si tú tomas como muy importante aquello que Cristo te va a dar, Él te da de sus riquezas, te da de su bendición y te da de su gracia. El templo era fabuloso. Era fabuloso por lo que tenía y también por lo que no tenía. Por ejemplo, no había ventanas. Entonces, cuando no había ventanas, te quiere decir que no había una forma de alumbrarlo desde afuera, porque para eso usamos las ventanas nosotros, para que entre la luz a nuestros hogares. Pero el templo tenía luz propia adentro. El templo no necesita ser alumbrado de afuera, tenía luz adentro. Había ciertas lámparas que Dios preparó, etcétera, que ya hemos hablado en otras enseñanzas, y había luz interna. Dios no necesita ser alumbrado por nadie. Dios es la luz y la luz sale de Él. Y Él fue el que dio la palabra majestuosa de que la luz fuera creada y entonces el universo entero conoció la luz por el poder de Dios. De tal manera que cuando vamos a Dios, a lo mejor con un corazón de oscuridad, a lo mejor todo confundido, a lo mejor todo embotado, pero que vas y le presentas esa oscuridad a Dios, te acercas a la luz, te alumbra, te cambia, te dice qué está bien, qué está mal, te ajusta. Y si dejas que Él trabaje tu vida, si lo consideras precioso, si empiezas a pulir tu corazón para que Él comparta sus tesoros en ti, Él va a establecerte y lo va a hacer con agilidad, lo va a hacer con bendición. ¿Por qué muchas personas no se establecen y pasa el tiempo y no pasa nada? Porque no lo consideran como un tesoro. Porque no van y buscan a Dios como algo sublime, sino que están simplemente en una religiosidad muerta que no te lleva a encontrar nada. ¿Qué más había en el templo? En el templo había alimento, había un sacrificio de reconciliación, había belleza, había luz, había mucha bendición. Primera de Reyes 7, versos 48 al 49, dice la Biblia: entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová. Un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, 5 candeleros a la mano izquierda,
frente al lugar santísimo con flores, las lámparas, las tenazas de oro. El altar de oro es un símbolo del dignísimo sacrificio que había de hacer el Señor Jesucristo para dar esperanza al mundo entero. Un altar de oro. Los panes de la mesa de proposición eran 12, que se ponían en 2 hileras de 6 panes. Y eran creados con una harina muy fina que era pasada por 7 sedazos, hasta que quedaba la mejor harina y la más fina. Y se disponían en una mesa de oro, unos panes sagradísimos, hechos con un material purísimo, un alimento digno, fino, pulido, bueno. Que además se cambiaba, todos los sábados se cambiaban esos panes, la mesa de la proposición. ¿Y qué está diciendo eso? ¿Qué reflejaban esos panes? Reflejaban el alimento que Dios tiene para nosotros en ciclos de bendición y de crecimiento. Dios viene y nos da un alimento. Y no es el mismo alimento que te da cuando te perdona que el que te da después, y que el que te da para crecer, que el que te da más adelante para poder ganar almas. Dios te va cambiando el alimento y te va nutriendo y te va haciendo fuerte. Entonces en ese lugar había arte, había belleza, había luz, había alimento, había bendición. Y todo eso está en Cristo. En Cristo está el crecimiento. Los apóstoles incluso dijeron, yo sembré, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios. ¿Por qué hay gente que no crece? Porque no está Dios dándole crecimiento. No está conectada a Dios, está conectada a un grupo, está conectada a reunirse muchas veces, pero no está conectada al crecimiento de Dios. Mas Dios quiere que hoy te conectes. Dios quiere que tú prepares tu corazón y que seas de Él. El lugar más preciado de la casa estaba forrado de oro y ahí reposaba el arca del pacto. Primera de Reyes 6, versos 19 al 20 dice, y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Era un lugar lleno de oro, lleno de dignidad. El lugar más importante del templo era el lugar santísimo. Había los atrios, estaban las columnas, ya vimos el mar de bronce, etc. Estaba el lugar santo, había alimento, había luz, había muchas cosas, pero había un lugar especial, el lugar más importante, más sagrado, que era todo de oro, de la mejor madera también, y oro que la cubría, preciosísimo, el lugar santísimo, donde había un cofre, que era el arca del pacto, donde moraba dentro de ese cofre la presencia manifiesta de Dios. Dios estaba ahí, Dios moraba ahí, Dios hablaba desde ahí, Dios inspiraba desde ahí. Era algo sagradísimo. ¿En dónde estaba la presencia de Dios? En el lugar más sublime del templo. Y si ahora Dios nos llama a los humildes y a los quebrantados a venir a morar con nosotros, ¿cómo es que puede venir Él a morar? Cuando de tu corazón le das el lugar más sagrado, más importante, de oro, a Dios. Y Dios en tu vida es lo primero. Y Dios en tu vida es lo más relevante. Y a Dios le das lo mejor, no las obras. Muchos viven para el dinero, muchos viven para el conocimiento, muchos viven para el placer, y a Dios no lo tienen en ninguno de sus pensamientos. Y luego cuando tienen un problema dicen, ay Dios, ¿por qué no estás conmigo? Porque tú nunca te preparas para estar con Dios. Pero si cambias tus prioridades, pero si ordenas tu corazón, si preparas no el templo, porque Dios no nos llama a construir ahora un templo, sino a leer cómo era el templo para preparar nuestro corazón con esos reflejos. Y que el lugar más relevante en tu ser, en lo más íntimo de quién eres tú, se lo des a Dios. Y entonces Dios moraba con ellos. Y Dios venía y se agradaba de ellos. Y tenían poder y tenían gracia. ¿Por qué la iglesia de la Odisea, Dios va a venir y la va a vomitar? ¿Por qué sacó a Cristo? Porque dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya no está adentro, está afuera. No tiene a Dios como algo sagrado, no tiene a Dios como algo importante, no tiene a Dios como algo sublime, como nos enseña el templo, en el lugar más sagrado, más importante, más sublime, más precioso. Ahí está Dios.
Pero cuando Dios llega a los corazones y ve, lo más sagrado es el placer para Él. Lo más sagrado es el pecado. Lo más sagrado para Él es otra cosa. Dios no mora ahí, o la tibieza. Dios no mora. Él está fuera. Él quiere morar. ¿Cómo hacer que more? Prepara tu corazón y dale el lugar más importante a Dios. En ese lugar también había querubines, esto es, seres angelicales poderosos que están cerca de Dios y que eran reflejados ahí al lado de la presencia de Dios. Primera de Reyes 6, versos 27 al 28, dice la Biblia. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala de otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una con la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Y esto nos lleva a reflexionar en la autoridad que tiene el Dios del universo entero. Los seres más excelsos y más fuertes de todo el universo, los que tienen más autoridad, ¿de dónde toman su fuerza? Su fuerza la toman de Dios. Van a Dios, están rendidos. No están envanecidos, sintiéndose que están llenos de fuerza, sino que están humillados. Y Dios nos enseña con esos seres poderosos que los más fuertes del universo están humillados a Él. ¿Y qué será de los hombres que ni siquiera oran a Dios, que ni siquiera le buscan con humildad, sino que están llenos de soberbia, inflados y se les nota, hablando por sí mismos, sin humildad real con Dios? ¿Quieres tener autoridad? ¿Quieres tener gracia? Aprende de quienes más autoridad y fuerza en el universo tienen. ¿Y qué hacen esos seres que tienen tanta fuerza y tanta autoridad? Dependen de Dios. Y si ellos dependen de Dios para todo, ¿cuánto más nosotros que somos mucho menos en fuerza y mucho menos en capacidad? No debemos de tener a Dios como algo sublime y de darle la máxima autoridad en nuestras vidas. A pesar de tener tantos recursos empleados, la construcción del templo fue cuidadosa y se hizo con todo el tiempo necesario para cada uno de los detalles que estamos hablando. Primera de Reyes 6, verso 38, la segunda parte dice: lo edificó pues en 7 años. Y el 7º año, el 7º mes, terminó siendo inaugurado el templo. Y el 7 refleja muchas cosas en la Biblia, refleja perfección, refleja plenitud. Jericó fue rodeada 7 veces y el 7º día le dieron 7 vueltas y después los muros cayeron. Pedro fue a Cristo y le preguntó que si cuántas veces iba a perdonar a su hermano, ¿hasta 7? Y Jesús dijo hasta 70 veces 7. O sea, debe de haber una disposición plena a perdonar siempre. Y cuando la iglesia estaba en necesidad, se ordenaron 7 diáconos para cubrir la necesidad de la iglesia. De nuevo, una cantidad que reflejaba plenitud. El leproso se zambulló 7 veces en el agua del Jordán para que después pudiera él sanar. Esto es, me humillo con plenitud hasta que esté totalmente como Dios me lo pide. Dios estableció el 7º día para traer descanso y quiso que el templo se construyera precisamente en 7 años. Entonces todo lo tenían planeado como reloj para que acabara exactamente en el tiempo de Dios. Hay otros templos antiguos, por ejemplo el de Diana de los Efesios se construyó en 200 años. Las pirámides, por ejemplo, Heródoto hace referencia a que la pirámide de Giza tardó 20 años en ser construida con 100,000 trabajadores. Pero Dios hizo una planeación perfecta para que en 7 años se construyera ese lugar. Y posterior a la construcción, coincidió que había un año del jubileo. Esto es un año inaugural, algo que refleja una nueva época, donde las deudas eran cubiertas, donde la gente, si la había perdido, su tierra, regresaba a ella, porque nunca podían vender una tierra por completo, sino que la vendían hasta que llegara el tiempo del año del jubileo y después la recuperaban.
Entonces, si alguien estaba endeudado, si tenía problemas, etc., en el año de jubileo le regresaban su dinero y la volvía a tener de vuelta. Entonces, cuando se terminó la construcción del templo, inmediatamente después vino un año jubileo, un año en donde todo es nuevo. Y cuando tú vas a Dios, eso pasa. Él cambia todo. Él viene y lo hace por completo. Viene y cambia todo. Y la vida de la persona es renovada de punta a punta. Las religiones no hacen eso. Dios hace eso. La inauguración del templo fue un hecho solemne, en donde toda la nación estuvo presente cuando se inauguró el templo. Primera Reyes 8, versos 1 y 2, dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Habían llegado al día adecuado, completos, con todo organizado, no con, ay, se me olvidaron tantas cosas, etcétera, sino todo planeado, todo organizado. Hicieron un evento nacional con una referencia al ciclo completo. Como Dios hizo un ciclo en una semana de 7 días, así hemos terminado ese ciclo. Un ciclo que refleja perfección. Y te venimos a presentar este lugar que nosotros construimos en la tierra porque tú nos inspiraste para ello, para que tú vengas y te agrades de nosotros y para que podamos aprender y adorarte y amarte y tener un año jubileo, un año nuevo, un año bendito. Dios mismo se hizo presente. Todo lo cambió. Y cuando Él se hace presente, el oro del templo es como nada. Las joyas que habían ahí es como nada. Porque no hay cosa que pudo haber habido en ese templo que tuviera comparación alguna con Dios. Y cuando Él se hace presente, todo lo cambia y se hace majestuoso. Segunda de Crónicas 7, versos 1 al 3, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podrían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. No es porque hubiéramos hecho esta obra, no es porque hubiéramos obedecido y construido durante 7 años este lugar, es porque Él es bueno, porque Él vino y nos visitó y para siempre su misericordia y Él va a estar con nosotros. Y entonces le adoraron. ¿Y cómo sabían que Dios llegó? Porque Dios vino con fuego y consumió el altar diciendo: ese sacrificio es aceptado por mí. Yo te hago mi hijo, yo vengo a morar contigo. Lo importante es que Dios ponga fuego en el altar. No es que llegue un religioso ciego y predique: acepta a Cristo, hermano, acepta a Cristo, y haces una oración mágica: yo te acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, y se va y no pasa nada. Porque Cristo no vino y lo aceptó. Porque lo importante no es que nosotros aceptemos a Cristo, sino que Cristo nos acepte a nosotros. Y cuando Él nos acepta, ¿qué hace? Prende fuego en el altar y viene la nube. No me importa saber si tú has hecho la oración mágica de si aceptaste a Cristo o no. Lo importante es si hay fuego en el altar o no, y si vino la nube o no vino la nube. Eso es lo importante, para ver si tú fuiste aceptado por Cristo. ¿Por qué el tibio está desviado? Porque no hay fuego en el altar. Porque ya Dios no está en el lugar sublime, en ese corazón. No hay fuego. El fuego no es tibieza. El fuego es fervor, es celo, es gracia. Y cuando Dios viene, pone un fuego verdadero y cambia por completo el altar y la vida de las personas. Y entonces todo cambió en el templo. Era gloriosísimo. Llegó la nube, llegó Dios, todo fue renovado. Fue un momento de exaltación a Dios delante de toda la nación.
Y ahí con todos postrados, adorando y rogándole porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Salomón se puso delante del altar y dio una oración hace miles de años que sigue siendo recordada al día de hoy y la vamos a ver. Primera de Reyes 8, versos 22 al 23. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel. Extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti, con todo su corazón. O sea, tú eres Dios, tú eres el que haces esto diferente, tú eres bendito, no hay nadie en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún otro templo, ni nada, sino tú. Eres la esperanza del mundo, eres aquel a quien necesitamos. La postura de Salomón delante del altar de Dios se intuye arrodillado, elevando las manos hacia el cielo en una forma gráfica de pedir ayuda. Como dice la Biblia en un salmo: alzad las manos en el santuario y bendecid a Jehová. Y así lo estaba haciendo el rey, bendiciendo a Dios. Proclamó orando que sería un lugar para pedir justicia a Dios y oportunidades de restauración. Primera de Reyes 8, versos 32 al 33 dice: tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaran tu nombre y oraran y te rogaren y suplicaran en esta casa. O sea, él empezaba a apelar en cosas importantes en su oración. Apelaba a la justicia, apelaba a la restauración en tiempos difíciles, apelaba a un escenario desastroso, aun si todo está caído, Señor. Tú acuérdate de nosotros. Si llegamos a ser esclavos de nuestros enemigos y ya ni nación tenemos, pero tú eres aquel que todo lo puede restaurar. Y hoy que hay todo deshecho, que está lleno de tibieza, lleno de situaciones cuestionables, ¿de cuánto necesitamos voltearnos a Dios, al que todo puede restaurar? Cuando el hombre falla, hay que ir a Dios. Esas referencias hay que tenerlas claras cuando buscamos a Dios. En la época de Salomón, en nuestra época, porque Dios puede levantar todo de las ruinas, puede sacar a cualquier persona de la esclavitud, puede dar una vida nueva a un país, a una nación, a una iglesia tibia si se humilla y si cambia y si quiere volverse a Dios, no al hombre, a Dios. También era un lugar para buscar a Dios en medio de las desgracias nacionales. Primera de Reyes 8, versos 37 al 39 dice: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitaren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciera cualquier hombre a todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. ¡Qué oración! Si nos cae el peor juicio, si estamos en medio de la peor enfermedad, si los enemigos nos han acechado y nos han acabado y hemos sido esclavos, o si la naturaleza se levantó y ahora tenemos hambre porque no hay alimento, porque no hay animales, porque no hay plantas, porque no hay nada, y volteamos a ti, tú puedes venir y lo puedes restaurar, porque tú eres Dios poderoso, porque tú puedes volver a traer fuego a un altar caído y puedes derramar tu gloria y tu nombre. A ti clamamos, Dios, ven y cambia las cosas. Sería un lugar para que el extranjero encontrase al Dios vivo, y así lo oraba Salomón. Primera de Reyes 8, versos 41 al 43.
Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y viniera a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero que hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Era un lugar de esperanza para el mundo entero. El testimonio de Dios en la tierra, no solamente para Israel, sino para que todas las naciones conocieran su gracia, conocieran al verdadero Dios poderoso. Que fuera convocado Dios, que fueran a adorarle, que le fueran a amar, que se fueran a rendir. Había tanto poder y tanto gracia en ese lugar, que aun siendo inconversos y esclavos, sin poder ir físicamente al lugar, pero entendiendo que le clamaban a ese Dios que estaba en aquel lugar de todo corazón, si lo hacían de corazón, aún sin ir, ahí era en la gracia del cielo, porque lo importante no era el templo, sino el reflejo del templo, que es Dios. Primera de Reyes 8, versos 47 al 49 dice: y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueran cautivos. O sea, fíjate, si ellos ya estuvieran en otro lugar, y se convirtieren y oraren en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y a la casa que yo he edificado en tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Porque el secreto no está en las formas físicamente de un lugar, sino en la gracia y en lo que Dios nos dejó en esos reflejos. Por tanto, si volteas a Dios y claman desesperados, tú puedes venir y dar gracia. Ante tantas promesas, se hizo una fiesta de unidad, de reconciliación y de fe. Primera Reyes 8, versos 65 al 66 dice: en aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Amat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es por 14 días, y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a su morada alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David y a su siervo y a todo Israel. O sea, ese lugar era el centro nacional de unidad. ¿Quién es el centro de la iglesia ahora de unidad? Cristo. Cristo dijo: para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, así como tú y yo, Padre, somos uno, ellos deben de ser uno. ¿Cómo se puede dar esa unidad? Cuando estás cerca de Dios. Y ellos estuvieron cerca de Dios. Su sacrificio fue acepto. Dios trajo fuego al altar y fuego a sus corazones, y se hicieron uno, y crecieron, y fueron bendecidos. Y vino Dios y los bendijo y los hizo uno. No es que te juntes con alguien y que forces una unidad ahí por tener muchas reuniones o muchos desayunos o muchas comidas con gente que tienen corazones diferentes. Si uno está en el mundo, si otro está en el pecado, si otro está en la religiosidad, si otro está en la tibieza, ahí no puede haber unidad. La unidad está cuando el centro de todo es Dios. Y Dios hizo a la nación una. Y fíjate bien, la nación bendijo al rey. No dice que el rey bendijo a la nación, sino ellos bendijeron al rey.
Cuando la iglesia tiene una unidad real, es la iglesia la que bendice al líder o la que desecha al líder. Cuando está fuerte, cuando está en Cristo, cuando tiene unidad, cuando tiene alimento, bendición, gracia. Lo más importante de todo fue que Dios aceptó y validó la oración de Salomón. No es que Dios nada más lo hubiera escuchado ya, sino que Dios mismo dijo, yo la oí y yo la acepto y la valido. 1 Reyes 9, versos 2 y 3, dice, y Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Y yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. O sea, yo oí tu oración. Por eso es importante leer la oración de Salomón, porque oró de tal manera que Dios aún miles de años después de esa oración nos dice, yo oí esa oración. Y la validó cuando ese hombre estaba postrado, arrojando y levantando sus manos a Dios. Qué importante es seguir estos ejemplos y obedecer a Dios y actuar en base a ello. Y luego vienen revelaciones mayores. Porque Salomón tuvo un encuentro con Dios, le pidió sabiduría, usó esa sabiduría para construir el templo, dedicó el templo a Dios y entonces tuvo una segunda presencia de Dios, donde vino con toda gracia y le dijo que él había aceptado todo eso. Y le empezó a dar más revelaciones. Y cuando estás en el camino correcto, obedeciendo a Dios y caminando en aquello que Él te ha pedido, te da una revelación y después otra revelación y otra revelación y viene a más la vida porque estás caminando con Dios. Y así estaba en ese momento Salomón. Dios le dejó claro que la casa era solamente un símbolo y que lo relevante era que la adoración estuviera en el corazón. Y que si eso se hacía, Dios afirmaría a Salomón con su presencia y su gracia. Versos 4 al 5, 1 Reyes 9, dice, y si tú anduvieras delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. O sea, la estabilidad está en que tú, Salomón, permanezcas en esta gracia. Que no te muevas de aquí. Que sigas en esta humildad. Porque si tú te apartas y dejas esto, vas a perder esa estabilidad. Pero si permaneces aquí, vas a hacerte fuerte y te voy a bendecir y te voy a dar la gracia. Le advirtió Dios que si lo dejaban, todo iba a ser destruido. Era importante porque no servía al templo si habían dejado a Dios. Versos 6 al 8 dice, 1 Reyes 9, versos 6 al 8, mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo los echaré delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará. Y dirá, ¿por qué ha hecho así a Jehová esta tierra y esta casa? O sea, tienes hoy todo. Tienes mi testimonio en la tierra. Tienes mi bendición. Pero si te apartas, si adoras a otra cosa que no sea a mí, si no me das en tu corazón el lugar sublime y lo más importante, yo te voy a desechar, te voy a quitar mi bendición y esta casa va a quedar asolada y vacía. Y la gente va a venir y va a hacer refrán de esta casa y va a decir, ¿por qué Dios los desamparó de esa manera? Dios desecharía su testimonio en esta tierra si ellos sacaban a Dios del templo, si ellos iban a adorar a otra cosa que no fuera Dios. Por eso Dios termina vomitando a la iglesia de la Odisea. Por eso después de la iglesia de la Odisea ya no hay otra iglesia. Porque las 7 iglesias de Apocalipsis
va una tras de otra, tras de otra, tras de otra, y luego viene la Odisea y es vomitada, y entonces se deja de hablar de las iglesias y se habla de una nueva estructura que Dios levanta y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque desecharon a Dios, porque no le dieron la importancia a Dios, porque no le dieron el lugar sublime a Dios. Y Dios le dijo a Salomón: me voy a ir y voy a dejar este templo, van a venir, lo van a arrasar, van a acabar con todo. Y eso muchas veces viene en la Biblia. De hecho, el templo de Salomón no fue el único. Vinieron otros. Porque tristemente esa advertencia que Dios les dio, les pasó. Por andar descuidando, por no andar valorando. Y hoy debemos abrir los ojos y aprender todas esas referencias. Porque también nos va a pasar a nosotros. Si empezamos bien y después nos apartamos y caemos. Como muchos que eran fuertes, ya se han ido y han caído. Con todo esto, es necesario que apliquemos las verdades a nuestra vida. Primera Reyes 8:27 dice: pero ¿es verdad que morará Dios sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, Salomón pensaba: Dios, realmente tú eres majestuoso, tu morada es excelsa. Y yo he hecho este templo para albergarte a ti, pero mira, este templo es nada comparado contigo. Todos los cielos no te pueden contener. El universo entero, Dios es más grande que el universo entero. ¿Cuánto menos esta casa? Entonces, si Dios no necesita una morada en la tierra y no le vamos a hacer el favorcito a Dios para hacer un templo, que por muy sublime que queramos hacerlo, nunca va a ser suficientemente digno para lo que Él es. ¿Para qué Dios hizo el templo? Lo hizo no porque Él necesite una morada en la tierra. Lo hizo porque nosotros debemos de aprender de ese templo en su amor, para enseñarnos principios, para que podamos aprender de cómo acercarnos a Dios. Porque el templo representaba la esperanza de Dios para su pueblo y para el mundo. Porque el templo representaba que Dios puede venir a morar con los hombres. Que tú puedes ir a morar con Dios. Que tú puedes ir y aprender de esas columnas que Dios dejó. Y acercarte a Dios, que cuando vas llegando y vas viendo las columnas y ves su nombre, Jaquín y Boaz, recuerdes que hay uno que tiene autoridad y que hay uno que tiene fortaleza y agilidad y te puede cambiar por completo si tú te sigues acercando. Para que cuando veamos los sacrificios que ellos hacían en ese templo, que no es importante matar a un animal o algo así, sino lo que reflejan esos sacrificios, que es el único y verdadero y suficiente y completo sacrificio, que es el que hizo Jesucristo para darnos una esperanza al mundo entero, el justo por los injustos, para salvarnos de nuestros pecados, si quieres ser humilde y si quieres quebrantarte. Para que Dios more con nosotros, debemos de preparar nuestros corazones como ellos hicieron el templo de oro para que Dios viniera a morar. Así nosotros debemos de tener nuestro corazón puro. Y Dios mora, y Dios se revela, y Dios muestra, y Dios se presenta y todo lo hace diferente. Dios cambió el templo cuando Él llegó. Y entonces en ese momento el templo era valioso. Antes simplemente era un proyecto, pero se hizo valioso cuando Dios entró. Y si Dios se apartaba, perdía el valor del templo. Porque lo que hace valioso al templo es Dios. De la misma manera, lo que hace valioso a la iglesia es Dios. Y si Dios se aparta de la iglesia, no sirve a la iglesia. Es solamente una estructura religiosa. Si Dios no está en la iglesia, solamente es religiosidad, solamente es reunión tras reunión, solamente son hombres hablando, solamente son críticas, solamente es un esfuerzo humano. Pero no es Dios con nosotros. Necesitamos preparar nuestros corazones. Necesitamos hacer que verdaderamente seamos puros y listos para que Dios venga y more en nosotros. Y no sea algo religioso, sino sea algo real. Y a manera de conclusión, quiero acabar con 1 Pedro capítulo 2, versos 4 al 6, donde Dios nos enseña
a prepararnos para hacer una morada de Él, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y está hablando de Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. Aquí nos dice que seguimos una piedra que es el fundamento de la iglesia, que es aquel cimiento reflejado en el cimiento del templo, pero que es quien carga todo, que es escogida y preciosa, y que podemos ir a esa piedra y hacer que nosotros seamos preparados. ¿Cómo? Como piedras vivas. ¿Cómo es eso de piedras vivas? Pues así como lo hicieron en el templo, que preparaban las piedras a la forma que requería el templo y luego las llevaban perfectitas para que embonaran donde debía de ser, ya preparaditas. No era golpes, no era así, ahí va a entrar la piedra y pase un poco y la metemos con ruido. No, es prepárate como piedra viva para que pueda venir la gracia a ti y entonces Dios pueda venir a morar. Ve al fundamento, prepara tu vida, compra de Cristo riquezas, moldea tu corazón a lo que Cristo quiere. Pide a Dios que esa es una piedra preparada, algo añadido a la iglesia que valga la pena, añadido por Dios, añadido no por el hombre, sino añadido por Dios. Porque quien añade realmente a la iglesia personas, no es un líder con quien vas a una entrevista para que te invite o no a una reunión y que se puede equivocar porque es un ser humano falible, sino es Dios. Cuando vas a esa piedra escogida y preciosa, el fundamento de toda la iglesia, y Él te prepara, te limpia, te hace rico, te escoge, te hace precioso, te cambia. Cristo es el único que te puede incorporar a la iglesia. Haz que tu vida sea preparada, sea estable, sea exactamente a la medida de lo que Él quiere de ti y te pueda colocar en el lugar que Él tiene para ti. ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer Cristo. Prepara tu corazón de una manera correcta y Él va a venir y va a hacer ese milagro en tu vida. No lo ignores. Busca a Cristo y haz que verdaderamente seas de Él. Y entonces vendrá su morada, su poder y su gracia a tu vida. Con eso termino. La decisión está en ti. Estamos despedidos. Que tengas buena tarde.